El aire de LU32. Tenemos ahora que darle la bienvenida en el habitual espacio de los miércoles al doctor Gastón Seanvelar, pediatra, que está del otro lado de la línea. Gastón, buen día. Martín Rodríguez habla, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el aire. Gastón, bueno, un tema que, si bien lo vamos a enfocar desde la pediatría, me parece que da para que estemos atentos todos, a todas edades, como es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Esta cuestión que yo automáticamente, y creo que gran parte de la oyentada también, lo asocia uno a la carne picada, ¿no? Claro, es a lo que habitualmente se lo relaciona, porque en nuestro país las vacas están colonizadas en su intestino en gran cantidad con Escherichia coli, y muchas de ellas es la O157, que es una bacteria que tiene la particularidad de producir unas toxinas, y esas toxinas son las que generan el síndrome urémico hemolítico. Y a la carne picada, fundamentalmente, es uno de los vectores más importantes. Cuando los procesos, digamos, de los frigoríficos y demás, se maneja la carne, sucede que la superficie de los distintos cortes de carne muchas veces quedan impregnadas con esta bacteria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué uno lo relaciona con la carne picada y no lo relaciona con un bife o con un asado? Sí. Porque cuando la carne picada tiene la propiedad de que al mezclarla, lo que estaba en la superficie queda en el interior. Y entre ellos estaba colonizada por la Escherichia coli. Si yo hago un bife, aunque ese bife esté colonizado, el calor inmediatamente destruye la Escherichia coli. Con lo cual, en un bife es muy difícil que yo tenga la posibilidad de contagiarme con Escherichia coli y secundariamente hacer un síndrome urémico hemolítico. Claro, por más que sea vuelta y vuelta, el calor de afuera lo mata, por decirlo de alguna manera, el calor que se le da al bife. Inmediatamente, aunque el bife esté jugoso adentro, no trae complicaciones. Pero la carne picada sí, porque lo que estaba en el exterior pasa a estar adentro, y si la carne picada, ya sea en hamburguesas, en pastel de papa, en empanada, no está muy cocida, hay que abrirla y ver que esté suficientemente cocida. Bueno, ahí es donde nos llevamos la Escherichia coli al interior del intestino, y ahí se reproduce y produce la liberación de las toxinas. Esto, Gastón, alcanza, digo, a lo que es industrializado como a lo que es casero, ¿no? A todo, no es que lo industrializado está liberado también, sino que alcanza a todo. Y esto alcanza a todos. Claro. Esto alcanza a todos, por Sí. eso la cocción tiene que ser tanto en los alimentos comprados como en la carne picada que uno se hace picar en la carnicería. Bien. Para ambos productos es necesario. Y lo otro que es muy importante también es ver la fecha de vencimiento y comprar en lugares donde uno se asegure la conservación de la cadena de frío en los productos lácteos. Porque hemos visto muchas veces que secundario a productos lácteos donde se ha perdido la cadena de frío, en chiquitos que no ingerían carne, han tenido síndrome urémico hemolítico. Son los chicos alimentados con productos lácteos sin carne, Claro. yogur, postrecitos y demás. Por eso es tan importante tener en cuenta esta situación y los procesos que llevamos en casa con estos productos. ¿Qué significa? Yo compro productos lácteos para un hijo mío, tengo que ir del almacén o del supermercado directamente a la heladera. No puedo hacer muchas otras cosas y luego regresar a casa, porque en ese instante puedo perder la cadena fría. Bueno, hoy con los fríos que hace, Sí. casi hace más frío que... Sí, hace más frío afuera que en la heladera. Sí, pero digamos, lo que pasa es que el auto está caliente, Claro. y se pierde la cadena de frío, y al perderse la cadena de frío, si hay bacterias, van a reproducirse y van a generar esto. Con lo cual, digamos, no perder nunca la cadena de frío. Cuando yo compro lácteos, quesos, postres, yogures, del almacén del supermercado a la heladera, y luego hacer el resto de las cosas. Sí, incluso también recomiendan que sea lo último que uno agarra en el supermercado, el lácteo, ¿no? Antes de ir a la caja. Bien, exactamente. Todo lo posible para conservar la cadena de frío. Y el otro es el proceso de manufacturación de los alimentos dentro de la casa. Y a la hora de servir,
hay que tener presente que cuando yo manipulo carne, y acá también va para el bife o para el asado que hacemos habitualmente, yo el cuchillo y el tenedor que utilicé para cocinar no puede ser el mismo, o si es el mismo, lavarlo con detergente y con agua una vez que está cocinado, porque si yo sirvo con el cuchillo, con el tenedor con el cual yo preparé carne cruda que estuvo contaminada, se me contaminó el cuchillo y el tenedor, claro, o el plato. Entonces, no deben ser los mismos instrumentos, utensilios de cocina que yo utilizo para cocinar que lo que utilizo para servir los alimentos una vez cocinados, claro, ¿sí? Porque ahí otra vez lo contaminé yo, y eso es un poco lo que hablábamos con Luis la semana pasada con respecto a la celiaquía, digamos, claro, lo que se llama la contaminación cruzada. Exactamente, ¿no? Incluso también cuando por ahí uno corta la carne cruda y después usa el mismo cuchillo para cortar las verduras de la ensalada, que hay que lavarlo, tampoco se puede porque la ensalada no se cuece, entonces no se mata, digamos, el bichito. Exactamente, exactamente. Todo lo que yo utilicé y me quedó contaminado, o probablemente contaminado con una Escherichia coli, que luego no la higienicé, digamos, los utensilios, y yo lo sirvo o a la verdura o a la carne que ya la cociné y no la vuelvo a poner al fuego, lo contamino, y ahí es otra fuente de ingreso. Gastón, otra consulta más, ¿es solo en la carne de vaca que aparece la Escherichia coli o en las carnes de otros animales, de otras especies también? No, fundamentalmente en la carne de vaca. Y la otra la otra consulta es, el síntoma, ¿puede ser que sea parecido a un empacho, un dolor que se pueda confundir con otra cosa, hasta con una apendicitis? Sí, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Tiene fases. En la primera fase lo que se produce es la ingesta a través de los alimentos de la Escherichia coli, y lo que acontece es lo que se llama una gastroenteritis, que en la mayoría de las veces de los casos, cuando es una presentación típica, como la bacteria invade el intestino, da sangre. Entonces nosotros observamos sangre en la materia fecal. Pero muchas veces, hasta un 25% de los casos, hay una presentación atípica sin sangre, y es una diarrea sin sangre, producida por la misma Escherichia coli. En los primeros días de evolución, yo lo que voy a encontrar es la misma gastroenteritis que me puedo encontrar con un virus, con el rotavirus, con el norwalk, con una shigella, digamos, no lo sé yo en principio. Da los cuadros de un dolor abdominal muy fuerte, con diarrea, vómitos, puede haber fiebre o no, y en la mayoría de las veces va acompañado de deposiciones con sangre, pero a veces no. Bien. A los 4 o 5 días, cuando hubo una reproducción a nivel del intestino del chiquitito de la bacteria y produce liberación masiva de las toxinas penetran por sangre y van a diversos lugares. Uno de los lugares son los pequeños vasos del riñón, y entonces lo dañan y producen la insuficiencia renal. Otro de los lugares que tiene como preferencia son los pequeños vasos del sistema nervioso central. Por eso muchas veces estos chiquitos cursan con convulsiones. Y una más, Gastón, afecta también a adultos, ¿no? Es como para tenerlo en cuenta, o en adultos por ahí las infecciones son más leves. Puede producir diarreas con sangre, pero no necesariamente, no es tan frecuente el síndrome urémico hemolítico. Bien. Nosotros lo veíamos en los primeros años de vida, pero nos hemos ido encontrando últimamente que aparece también en chiquitos más grandes, ¿no? Bien. Esto se da, como pasa con el COVID, que el virus fue mutando, también las bacterias fueron mutando, y nos hemos encontrado con chiquitos con síndrome urémico hemolítico, inclusive, como vos decís, a ese paciente nosotros lo internamos por un cuadro gastrointestinal agudo muy fuerte, que muchas veces hay que ayunarlo, y en el transcurso de las 48 a 72 horas se desencadena el síndrome urémico hemolítico, porque hay una suficiente cantidad de bacterias que se reprodujeron. En el adulto, la mayoría de las veces cursa con una diarrea o con una diarrea con sangre, pero no llega a ser un síndrome urémico hemolítico. Es más de presentación en pediatría, en la primera infancia, aunque ahora se ha extendido también a la segunda infancia también. Gastón, te corto acá con esta situación y te pido una reflexión, o al menos que le des a la audiencia una idea de qué se hace en una neonatología. Estamos con esta situación del cierre, no cierre. Hace un ratito Carlos, el turco Mansur, decía que en realidad
hubo un mensaje de WhatsApp, me refiero a la cuestión de Semeda, diciendo que iban a cerrar, pero que todavía la NEO está trabajando. ¿Para qué sirve una neonatología? Te lo pregunto como pediatra. La neonatología es una parte fundamental en la atención del paciente pediátrico. Si nosotros tenemos disminución en los índices de mortalidad infantil, que son de los parámetros principales que se toman en salud pública para evaluar la calidad de atención pública, es fundamentalmente por los avances de la neonatología. La neonatología, digamos, tiene como la pediatría, recordemos que la neonatología es la atención de chiquitos hasta el mes de vida. Como tres, digamos, subsectores, sectores de baja complejidad, donde están chiquitos que están en engordes porque nacieron por bajo peso, o infecciones muy leves, o ictericias, que a veces los chiquitos se ponen amarillos, y luego tenemos terapias intensivas neonatales, ¿no? Donde ahí nos encontramos chiquitos con síndrome de dificultad respiratoria, que requieren respirador, prematuros extremos, anemias, incompatibilidad de grupo y factor, muchas patologías que requieren de una terapia intensiva neonatal. Con lo cual, digamos, la presencia de una terapia intensiva neonatal en una ciudad, y en una ciudad como La Barriada, es de terrible importancia, es fundamental. Y más, no conozco los detalles de la situación de Semeda, me enteré anoche leyendo las páginas de internet. Es algo que más o menos uno venía escuchando, que había una crisis, pero bueno, es la crisis que afecta a todos los sectores de salud, pero particularmente nosotros lo que tenemos, el problema que tenemos en La Barriada, que la única terapia neonatal que atiende a los pacientes públicos y privados es la terapia neonatal de Semeda. Pero bueno, estamos hablando de una situación de extrema gravedad, Martín, porque vos imaginate que cualquier nacimiento, por más que no sea prematuro, nadie sabe hasta el momento que nace el bebé si no va a requerir una unidad de terapia neonatal. Claro, sí, por cualquier cosa puede ser que el pibe necesite una incubadora. Ese digamos, a ver, ¿hay algún número que vos digas de cada 100 nacimientos, tantos van a una, como para tener una idea de lo que se está hablando? Digo, de cada 100 nacimientos, de cada 1000 nacimientos, tantos necesitan de una neo. ¿Está ese estudio hecho, Gastón, o se sabe más o menos cuánto es el porcentaje? Yo ese estudio no lo tengo, pero lo que sí te puedo asegurar, que cada nacimiento, que todos los nacimientos, hoy en día, en el 2024, requieren la presencia de una unidad de terapia intensiva neonatal al lado. Claro. Esto es así, o sea, no hay. Después, el índice de utilización iba a variar mucho en el tiempo, porque si se trata de embarazos adolescentes, son chiquitos que nacen con bajo peso, requieren más terapia. En fin, depende de las situaciones del año, esto va a ser variable. El número yo no lo tengo. Lo que sí te digo que hoy en día vos necesitas una terapia neonatal al lado. Porque estamos hablando, digamos, a ver, para que se entienda, un parto que viene todo absolutamente normal, uno no sabe en el momento del nacimiento si no viene con una, digamos, circular del cordón que oprime el cuello del bebé en el momento del nacimiento. Y ese bebé tuvo una hipoxia que, si yo tengo una terapia neonatal al lado, es un bebé que va a nacer absolutamente saludable. Con lo cual, digamos, no hay posibilidad de encarar un nacimiento en condiciones de tranquilidad si yo no tengo una terapia neonatal al lado. Y una más te consulto. El Turco Mansur decía que una de las cuestiones, más allá de lo económico, tiene que ver con algo que afecta a otros servicios, que es la formación profesional, que muchas veces los doctores que están a cargo o los recursos humanos que están a cargo de las neos no tienen quien los reemplace y se tienen que jubilar o tienen que dejar de trabajar, y no hay formación profesional en esa área. ¿Esto es así también? Bueno, ahí son los dos puntos fundamentales que constituyen la crisis sanitaria, y fundamentalmente en pediatría. Vos lo habrás escuchado, Martín, porque lo habrán seguido al tema de la crisis que se viene en pediatría. Sí. Y en neonatología, que es parte de la pediatría, bueno, es lo mismo. La carencia del recurso humano es factor condicionante para poder desarrollarlo. Pero eso viene desde hace mucho tiempo. Y yo vengo escuchando campañas, y no se toca el tema.
y no se aborda un programa que dé respuesta a esto. Y hoy estamos en las puertas de encontrarnos en Olavarría, así tengas OSDE o Carnet 1, la posibilidad de que vos vayas a tener un hijo sin que tengas una unidad de terapia intensiva neonatal, que tenga que ser derivado a Azucia y Cama, sí, o a La Plata. Es terrible lo que es para un recién nacido una derivación en esas condiciones. Sí. Y el otro punto que nos encontramos, como pasó con la crisis de COVID, es la necesidad de que, como calculo yo va a pasar, el Estado presente para dar respuesta a determinadas situaciones que el privado no la da. Una vez más nos vamos a encontrar seguramente con que la respuesta va a venir de parte del Estado. Por eso, digamos, estos dos conceptos, darle importancia a la formación, al recurso humano, no tanto a la aparatología, porque el recurso humano, enfermería, lo que te cuesta formar un enfermero pediátrico y neonatal. Un textual de Mansur dice, vos pensá que es gente que trabaja con bebitos de menos de 1 kilo. O sea, imagínate lo preciso que tienen que ser. Es imposible conseguir y formar rápidamente, te lleva años hacerlo. Estamos hablando de situaciones de servicio que te llevan años a hacerlo, tanto en pediatría como en terapia pediátrica o como unidad neonatal. No haberle dado y haberle pagado lo que corresponde, porque este es el incentivo que tiene cualquier persona que asume. Sí, no hay mucha vuelta en ese sentido, es el incentivo económico. Y claramente no, porque, digamos, a ver, más allá de la vocación, uno quiere vivir bien, y ante semejante esfuerzo y responsabilidad, eligen otras cosas. Y esto fue lo que fue pasando durante un año, e iba a tener este desenlace. Y lo otro, la importancia del Estado para dar respuesta a las situaciones de salud. En COVID lo vimos. ¿Quién fue el que se hizo cargo? El Estado. Hoy seguramente va a ser el Estado que puede dar una respuesta a la crisis, tanto en pediatría, que ya lo viene haciendo, y ahora en neonatología. Claro, eso te iba a decir, que pasa lo mismo con las guardias pediátricas, que es un servicio estatal en Olavarría, no hay servicio privado, desde hace años. Es que hace años que somos los únicos que venimos atendiendo este tipo de patologías, de guardia, de internación, y bueno, es lo que decía Mansur, el desgaste es enorme, la crisis te va llevando puesto, las situaciones que abarcan el ámbito privado también, y los chicos optan por, los chicos me refiero a los médicos recién recibidos, por elegir otras especialidades. Claro. Gastón, gracias por este ratito con la radio, como siempre, un gran abrazo. Un abrazo, Martín, nos vemos. Ahí lo teníamos al doctor Gastón Ciambelar, pediatra, que aprovechamos también para consultarlo como autoridad, en este caso, autoridad me refiero en la materia del tema, para ver qué onda, ¿no? Porque muchas veces uno nos pasa seguido en los medios de comunicación que damos por hecho un montón de cuestiones, y por ahí tenemos un montón de personas, un montón de oyentes, una parte importante de la audiencia que no conoce de qué se trata, por ejemplo, una neonatología, y siempre está bueno refrescarlo. 10:26, pausa, volvemos. Es hora de pensar en clase. Clase Revestimientos cumple